Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Hoy vamos a abrir espacio para un testimonio que vino para bendecir nuestras vidas. Preparen sus corazones para escuchar la jornada inspiradora de un hijo de Dios que enfrentó grandes desafíos y experimentó un verdadero milagro en su vida. Comencé a sentir el metal frío en mi piel. La promesa de seguridad se revelaba como la prisión de mi alma. Creí en la tecnología como la salvación, en el progreso como el camino, en el microchip como la llave para un futuro sin miedos, hasta que vi la marca de la bestia grabada en el silicio, el número 666 brillando en la oscuridad. Desde hacía años escuchaba sobre el microchip, la tecnología que nos conectaría a todos, que facilitaría la vida, que nos protegería del caos. Se presentaba como un avance inevitable, una evolución necesaria, un paso hacia un mundo más eficiente y seguro. Yo, preocupado por la inseguridad, por la inestabilidad, por el futuro incierto, me dejé seducir por la promesa tecnológica. Las propagandas eran convincentes, los discursos persuasivos, la presión social inmensa, celebridades, científicos, líderes mundiales, todos promovían el microchip como la solución definitiva, el camino al progreso, la garantía de un futuro mejor. Ingenuo de mí, no discernía la agenda oculta, el plan siniestro que se escondía tras la fachada de la innovación. Poco a poco, las leyes se volvieron más restrictivas, las libertades más limitadas, la presión por la implantación del microchip más intensa. El miedo se propagaba, la inseguridad aumentaba, la necesidad de protección se volvía imperiosa. La trampa se cerraba lentamente, la red del control se extendía silenciosamente. La marca de la bestia se aproximaba inexorablemente y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 a 17. Este versículo, que antes me parecía una alegoría distante, comenzó a tomar forma en mi realidad, a iluminar la oscuridad del plan que se tramaba contra la humanidad. El microchip, la promesa de seguridad, se revelaba como la temida marca 666. La propaganda del microchip se volvía más agresiva, más impositiva, más amenazadora. Los beneficios se exageraban, los riesgos se minimizaban, las voces de alerta se silenciaban, la presión por la implantación se intensificaba. El mundo se dividía entre los modernos que abrazaban la tecnología y los rebeldes que resistían al progreso inevitable. Las noticias sobre beneficios del microchip inundaban los medios: seguridad total, salud perfecta, fin de la burocracia, acceso instantáneo a todo, una vida sin fricciones. Pero tras la fachada brillante, percibía la sombra del control absoluto, la pérdida de la libertad, la esclavitud tecnológica. El paraíso prometido se revelaba como una prisión digital de alta tecnología. El miedo a quedar fuera del sistema, el pavor a ser excluido de la nueva sociedad, la angustia de perder las ventajas del microchip, todo eso se tornó parte de la estrategia de persuasión masiva. La sociedad se polarizaba entre los conectados y los desconectados, los marcados y los no marcados, los integrados y los marginados. La presión social se volvía insoportable, la persecución sutil se intensificaba. Mi cuerpo comenzó a reaccionar, mi espíritu a resistir, mi conciencia a gritar en silencio. La idea de tener un microchip implantado en mi piel, de ser controlado por un sistema tecnológico, de perder mi autonomía, me causaba repulsión, angustia, pavor. La seguridad prometida se sentía como una camisa de fuerza, la comodidad como una jaula dorada, el progreso como un camino a la perdición. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. En medio a la histeria colectiva, este versículo del Apocalipsis resonaba en mi mente con una claridad aterradora. La adoración a la bestia tecnológica, la idolatría del progreso material, la ceguera ante el peligro espiritual. La humanidad caminaba inconscientemente hacia la trampa de la marca 666.
En la histeria colectiva, en medio al clamor por el microchip, una voz interior comenzó a alertarme, un llamado a despertar del engaño, a resistir la imposición, a buscar la verdad que trasciende la tecnología. No era la voz de los líderes mundiales ni de los profetas del progreso tecnológico, sino la voz de Dios, advirtiéndome sobre el peligro inminente, invitándome a refugiarme en la roca eterna. En la angustia de la presión social, busqué refugio en la oración, un diálogo silencioso y profundo con el Dios que parecía olvidado en la euforia tecnológica. Con el corazón agitado, clamé por discernimiento, por coraje, por una guía que me mostrase el camino a seguir en medio a la confusión y al miedo. Y en ese clamor sincero, la respuesta divina comenzó a manifestarse. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. En medio al miedo a la exclusión social, este versículo resonó en mi espíritu como una palabra de liberación, una llave para abrir las puertas de la valentía. El verdadero miedo no era al cancelamiento social, sino a la condenación eterna. El verdadero refugio no estaba en la tecnología, sino en Dios. En la quietud de la oración, la verdad comenzó a revelarse ante mis ojos. Comprendí que el microchip no era la solución, sino parte del problema. No era la cura, sino el síntoma. No era el progreso, sino la esclavitud. La marca 666 se revelaba como la culminación de un plan diabólico, un intento de controlar la humanidad, de apartarla de Dios, de sellarla para la perdición eterna. La fe que había sido desafiada por la seducción tecnológica se fortaleció con una convicción inquebrantable. La Biblia, que había leído con ojos incrédulos, se abrió como un libro de advertencias, iluminando el presente y el futuro con la luz de la profecía divina. En la palabra de Dios encontré el discernimiento que necesitaba, la fuerza que buscaba, la esperanza que anhelaba. Mis ojos se abrieron a la realidad de la marca 666, no como una teoría conspiratoria, sino como una amenaza inminente, un sello de esclavitud espiritual. El microchip, que antes me había parecido un avance tecnológico, se reveló como el instrumento del anticristo, la herramienta de control del gobierno mundial de las tinieblas. La promesa de seguridad era la trampa perfecta para alejar a la humanidad de Dios, para marcarla como propiedad del enemigo. En la Biblia encontré la guía para resistir la imposición de la marca, las armas para combatir el engaño tecnológico, el escudo de la fe para protegerme de la esclavitud espiritual. Las profecías apocalípticas, que antes me aterraban, se tornaron un manual de resistencia, una fuente de esperanza en medio a la tribulación. La palabra de Dios era la verdad que me libertaba del miedo, la espada que cortaba las ataduras del control, la luz que iluminaba el camino del escape. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo me dio la clave para enfrentar la imposición de la marca. La resistencia no sería física, sino espiritual. No sería con armas humanas, sino con la armadura de Dios. La lucha era contra el diablo y sus huestes, y la victoria estaba asegurada para aquellos que resistiesen firmes en la fe. Comprendí que el verdadero poder no está en la tecnología, ni en los gobiernos mundiales, ni en los sistemas de control, sino en la fe en Jesucristo, en la autoridad divina, en el poder del Espíritu Santo. La marca 666 podía controlar el cuerpo, pero no el alma. Podía limitar la libertad física, pero no la libertad espiritual. La verdadera libertad estaba en Cristo, y nadie podría arrebatármela. Con la Biblia en la mano y la fe como escudo, decidí escapar del control de la marca 666, renunciar a las falsas promesas de la tecnología y buscar refugio en el único lugar seguro, el reino de Dios. El camino sería de resistencia, de lucha espiritual, de proclamación de la verdad, pero la certeza de la victoria final me daba fuerzas para seguir adelante, para alertar a otros sobre el peligro de la marca. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no dejes de compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. La fe crece cuando se comparte. Si aún no te has suscrito al canal,
Haz clic aquí y sé parte de esta comunidad. No olvides darle like al video, activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos y dejarnos en los comentarios cómo Dios ha estado actuando en tu vida o cuál fue la parte que más te impactó. Vamos juntos a fortalecer nuestra caminata en Cristo. Un abrazo y hasta el próximo video.